Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta charla con Marcelo Morante. Marcelo Morante, que ya estuvo con nosotros en un momento que estaba en la función pública y hoy está como presidente de SAET. Marcelo, bienvenido, y para arrancar pido que cuentes qué es SAET. Bueno, un placer nuevamente encontrarnos porque seguramente la realidad ha tenido su dinamismo y se ha modificado. SAET es una sociedad científica que intenta nuclear un poco los médicos y los profesionales del país que tienen un dato que de alguna forma armonizar para que sepamos de boca directa de ellos qué es lo que están haciendo, para qué pacientes están utilizando cannabis, cómo lo están usando, qué tipo de variedades encuentran la respuesta, qué tipo de productos farmacéuticos le da respuesta a la sintomatología. O sea que ese dato en una historia clínica única que armonice o el software que desarrolle ese proceso para nosotros va a ser fundamental para construir una política pública que resuelva básicamente el acceso con un producto de calidad. Bueno, en la Argentina se dio un proceso de un desconocimiento inicial del mundo del cannabis y de repente empezó a emerger, quizás con Mamá Cultiva a la cabeza, como quienes estaban más en los medios comunicando, que el aceite de cannabis podía generar un bienestar. ¿Sí? No una cura, pero sí un bienestar para algunas afecciones. ¿Vos empezaste cómo con el mundo del cannabis? Bueno, básicamente la Facultad de Medicina necesitaba resolver un perfil médico allá por el 2013 o 2014. Queríamos un médico abocado a herramientas para el dolor, a herramientas innovadoras por el dolor. Particularmente yo tenía una situación personal con la enfermedad de mi hermana y trabajaba como profesor que iba a modificar la currícula de esa Facultad de Medicina y entendimos que si queríamos hacer algo innovador teníamos que aprender sobre el cannabis medicinal, que Argentina no tenía capacitadores, así que tuve que viajar a Canadá en el 2014 a formarme con un profesor de la Universidad de McGill y traer esa iniciativa académica a Argentina. Cuando uno vuelve a Argentina se encuentra con estos actores sociales como Mamá Cultiva y otros actores que de alguna forma le estaban demandando a la sociedad científica que este tema fuera investigado. Así que ahí empezó a haber esos puentes necesarios entre la sociedad y la universidad puntualmente y algún legislador que empezara a pensar un proyecto legislativo que encontrara cómo regular el uso medicinal de cannabis. A ver, todo fue dando paso tras paso hasta que en un momento, en el 2017, se logró que se apruebe una ley de cannabis medicinal, que en algún momento parecía muy lejana, pero que en un año aproximadamente de mucho trabajo, muy intenso, se logró la aprobación. Pero todavía faltan cosas. Totalmente, ese proyecto de ley, que fue uno de más de 10 proyectos que hubo en el Congreso, en el cual yo participé en la Comisión de Salud, tuvo una perspectiva de investigación, no era lo que la sociedad reclamaba. O sea, la Mamá Cultiva exigía básicamente mejorar el acceso y hacer retroceder legislación penal. Esa ley dijo, vamos a investigar la epilepsia y el cannabis, o sea que no dio respuesta concreta. Entonces, allá por el 2020 hubo que volver a reglamentarla para dar respuesta a ese escenario concreto de demanda de la sociedad, y ahí es donde aparece ReproCan, ahí es donde aparece la posibilidad de los magistrales, ahí es donde aparece un escenario diferente, donde empieza a asomarse una perspectiva de derecho y no de investigación. Pero para todo esto ya había todo un escenario medicalizado con respecto a la evidencia, y Argentina había trabajado muy bien en capacitación, o sea que hoy Argentina tiene un gran desarrollo en capacitación en la industria de lo medicinal y empieza a aparecer la industria de la cadena de valor, porque esto que decís vos, hablar de acceso a un producto seguro sin ponerle valor a la cadena es una propuesta que sabemos que no tiene sustento. O sea, la sustentabilidad del escenario de calidad es fundamental. Entonces Argentina creó la de la industria, pero no la pudo ejecutar a través de la agencia en la cual yo fui vicepresidente con licencias y permiso. O sea, la cadena de valor necesita una agencia activa que ponga en valor todo el proceso de comercialización de cannabis. A ver, la Argentina en algún momento, por lo menos para los que habitamos el país, pasamos de no saber qué era el cannabis a que un pariente o más de un pariente consuma aceite de canábico. ¿Cómo está la región? ¿Cómo está Argentina en referencia a la región? Hay países que están más avanzados, hay países que nos tienen que imitar todavía. ¿Cómo es la situación? Bueno, a mí me tocó capacitarme en distintos países: Chile, Colombia, Perú, Estados Unidos, bueno, he viajado a Alemania. Creo que Argentina tiene un proceso
muy bueno a través de lo que son las capacitaciones. Las universidades nacionales, más de 10 universidades tienen una diplomatura en cannabis, o sea que hay conocimiento, hay procesos de extensión universitaria, pero nuestra farmacia o nuestras regulaciones farmacéuticas no armonizaron y tienen aún una regulación de la planta de cannabis en el listado 4, o sea, una planta prohibida con pocas propiedades terapéuticas, y el THC en el listado 1, o sea que no armonizó lo necesario, la regulación y su disposición de ANMAT para que en la farmacia haya una posibilidad, abanico de productos con distintas variedades para poder abordar la diversidad de síntomas. O sea, seguimos de alguna forma atrapados por esa primera ley que fue corta porque no se armonizó y mejoró el acceso a una variedad de productos. Porque es verdad lo que decís, yo lo miro desde la mirada de consumidor, tengo a la abuela de mis hijos con dolor, entonces voy y consigo un aceite y le consigo un aceite con CBD y me dice, el aceite con CBD me da sueño, este que me trajiste me da sueño pero no me saca el dolor. Y entonces me dicen, no, tenés que conseguir, me dicen los expertos, algo que tenga THC y tengo que salir a buscar uno específico. O sea, diferentes componentes de la planta sirven para diferentes atenciones. Claramente que si queremos aprovechar la perspectiva de la fitoterapia con una planta que tiene más de 100 componentes bioactivos en fitocannabinoides y tenemos en la farmacia un producto purificado en CBD, no estamos dando respuesta, estamos usando una fitoterapia con la misma lógica que usamos ibuprofeno. No era lo que buscábamos. Bueno, algo que se puede parecer al gris entre el blanco y negro podría ser una formulación magistral, o sea, farmacias magistrales que de alguna forma vayan poniendo en concentraciones conocidas un poco de THC, un poco de CBD, CBG, CBN y los terpenos para potenciar ese efecto. O sea que me parece que Argentina puede transitar a través de la regulación de las provincias la industria de los magistrales. O sea, la farmacia del antes, donde se hacía un tratamiento personalizado, donde el médico definía una concentración que acordaba con el paciente y con el farmacéutico magistral. Ese escenario sería el que hoy Argentina puede copiar como modelo de Colombia, de Perú, donde hay mucho desarrollo de formulaciones magistrales. ¿Y cuán cerca estamos de este modelo? No estamos lejos porque las provincias han comenzado a regular, a tener su propia ley de cannabis y su propio registro. O sea que las facultades con respecto al uso de sustancias controladas en los sistemas de salud no son delegadas en nación. O sea que esta coyuntura de parálisis del programa nacional le daría una oportunidad a lo jurisdiccional para que desarrollen ese escenario de magistral en las provincias y tengamos acceso a una variedad de productos con una variedad de concentraciones para múltiples síntomas. Y Marcelo, este trabajo que están haciendo en las provincias, ¿hay algún grupo que concentre estas buenas voluntades de trabajo para que haya un lineamiento similar, para que trabajen a un ritmo más similar y con definiciones similares? Hay por lo menos 3 provincias que tomaron punta, una de ellas Chubut, que tiene desarrollo de magistrales en un proyecto de investigación de ansiedad, dolor e insomnio en el Hospital Isola de Puerto Madryn, manejó ese escenario y está a punto de reglamentar su propia ley. Mendoza acaba de reglamentar la ley, un registro que de alguna forma va a dar respuesta al acceso y Misiones un poco va en el camino. O sea que las provincias han asumido ese rol de, si bien proteger su derecho, a través de un registro que sea la excepción a la ley penal, pero también entender que esto es una oportunidad para el nacimiento de una industria regional y que no tiene por qué ser regulada solamente de un ámbito nacional, sino que las realidades regionales se entienden y se interpretan en las jurisdicciones. Me parece que esa necesidad regular va a generar nuevas oportunidades. ¿Cómo te imaginas el cannabis en la Argentina de acá a 5 años? ¿O dónde querrías, desde tu perspectiva de médico, que estuviera ubicado en la salud el cannabis? Por lo menos mi obligación de todo este tiempo que he recorrido en camino del cannabis debe ser que interpreté que hay saberes ancestrales de plantas medicinales que hay que traerlo a la actualidad con la seguridad y eficacia que exige la medicina moderna. O sea que ese camino hay que transitarlo. Hay que alentar a los procesos de calidad, hay que entender también lo que son las perspectivas de derecho del consumo de uso adulto, pero en el uso medicinal hay que seguir capacitando a actores de salud y entender que la buena práctica de cultivo, manufactura y definición de componente activo en lo medicinal es fundamental. Hablamos, si querés, de trazabilidad, o sea, todo ese proceso tiene que ser trazable para que el médico
lo pueda desarrollar en su ámbito medicinal. Y discutir libertades individuales bajo otro marco legislativo, que no tiene nada que ver con el cannabis medicinal. Ahora, la salud pública, como escenario de entender un derecho que puede estar vulnerado, engloba tanto el uso medicinal como el uso adulto responsable. Entonces Argentina tendrá que fragmentar los debates, tratarlos con intensidad, cada uno de los puntos clave que tiene el cannabis medicinal. Esto que digo, si detectamos que en la farmacia no están los productos con la variedad necesaria, trabajar el sistema de listado. Por otro lado, entender que el uso adulto es lo que desborda muchas veces el ReproCan como registro. Ese es un problema de recursos del Ministerio de Salud de la Nación. Y que a su vez la provincia podría resolver este aspecto con formulaciones magistrales. Y el registro de la Nación generando su propio registro. Por eso sigo pensando que mi deber es trabajar en inducir a las provincias a generar sus propios procesos porque van a ser parte de la solución. Que históricamente los actores sociales se vieron como un problema. Bueno, creo que estos canales de diálogo, estas ferias donde se discuten, son para empezar a generar las soluciones que parece ser que estaría necesitando el nuevo marco regulatorio. Bueno, aprovecho para hacer mi venta. GC1 como organismo de identificación de estándares y de trazabilidad está siempre disponible para lo que necesites, Marcelo, para apoyar todo este trabajo, porque creemos que una parte menor de todo ese trabajo, pero fundamental, es cómo identificamos los materiales y cómo le podemos dar trazabilidad y registro a todos los componentes de este proceso. Totalmente. Uno habla siempre que la trazabilidad es parte de los procesos de calidad. Ahora hay un dato puntual, que lo hablábamos ayer cuando decíamos vamos a capacitar el director médico de una ONG. La trazabilidad es fundamental, pero el dato fiel inicial también es fundamental. O sea que la trazabilidad se alimenta del dato fiel inicial. Si donde tenemos que poner uso adulto responsable ponemos bruxismo o dolor crónico, todo lo que hagamos en trazabilidad lo perdimos, porque estamos atravesando un dato no real y concreto. O sea, el dolor crónico no es frecuente a los 18 años, a los 21 años, es más frecuente en el adulto mayor. Entonces, la trazabilidad es gran parte del proceso de calidad, pero hay que aprender a construir también el dato fiel, que en eso la indicación médica es fundamental. Bueno, Marcelo, como siempre, muy claro. Así que bueno, muchísimas gracias por tu participación. Y bueno, nada, y los esperemos a ustedes en la próxima charla de esta GC1 Healthcare Session 2025.